Aunque las operaciones aéreas en el país se han venido normalizando en las últimas horas, todavía no hay claridad sobre las circunstancias que llevaron a esta coyuntura. Henry González, ¿qué nuevos pronunciamientos y explicaciones han surgido? Andreina, muy buenas tardes. Así es, mire, siguen muchos interrogantes ahí surgiendo en el ambiente por lo que pasó con las aerolíneas que terminó derivando pues en que muchos vuelos se suspendieron. Hemos hablado en Noticias Caracol con diferentes partes involucradas en este asunto, pero todavía no hay respuestas, digamos, que satisfagan la pregunta de muchos y es ¿qué pasó? ¿Quién responde aquí? Hablamos, por ejemplo, con la ministra de Transporte, la doctora María Constanza García, y ella entregó varios argumentos que son lo mismo que se ha venido diciendo desde el fin de semana, y es que en primer lugar el gobierno siempre ha hecho un monitoreo permanente sobre la situación desde cuando empezó este incidente. En segundo lugar, que las importaciones que se hicieron de combustible para avión se hicieron para recuperar los inventarios que se estaban, digamos, reduciendo en manos de Ecopetrol, no propiamente porque ya faltara combustible. Y por el contrario, dice la ministra que siempre, como se ha sostenido, hubo combustible suficiente para abastecer a las diferentes aerolíneas. Escuchemos lo que dijo en Noticias Caracol. Nosotros ayer en una rueda de prensa informamos al país la situación y las acciones que se habían tomado, que había suficiente combustible, que teníamos que hacer una verificación y así lo estábamos haciendo de la mano de la Dirección de Hidrocarburos, del Ministerio de Minas, de la mano de la Aeronáutica Civil, verificando inventarios, sabiendo cómo pues iba a terminar de llegar el combustible a algunos aeropuertos y eso nos daba a nosotros un parte de tranquilidad. Hablamos también en Noticias Caracol con la doctora Paula Bernal. Ella es la gerente en Colombia de IATA, que es el gremio de las aerolíneas. Y ellos nos explicaron cómo es que funcionan las aerolíneas con relación al combustible y por qué toman las decisiones que tomaron. Y en primer lugar nos dicen, mire, nosotros nos basamos en disponibilidad del combustible, no solamente en cuánto se produce o en si hay, sino en si realmente lo tenemos disponible en los aeropuertos. En segundo lugar, señalan que la información que recibieron y que dio origen a las medidas que tomaron provino directamente de los distribuidores de combustible para los diferentes vuelos. Y también nos informa que las medidas que tomaron en un momento determinado de suspender algunos de los vuelos, pues eran medidas necesarias en ese momento para poder planear con seguridad todos los vuelos. Esto nos dijo la doctora Paula Bernal. Nosotros como aerolíneas recibimos una notificación de los comercializadores de combustible de aviación informándonos que en ciertos aeropuertos del país y en diferentes fechas no se podría hacer la entrega de todo el combustible de aviación. Dada la necesidad de adecuar la operación aérea, que no es una operación sencilla, teníamos que informar a nuestros usuarios y sobre todo a las autoridades que estábamos recibiendo esas notificaciones de los distribuidores del combustible. Porque una cosa es la producción del combustible, otra cosa es el traslado de ese combustible, de eso no hacemos nosotros parte. Y como ustedes recordarán, pues se han hecho algunas críticas desde el gobierno hacia los distribuidores, concretamente hacia empresas como por ejemplo Terpel, que suministran como distribuidores mayoristas el combustible a las aerolíneas. Hablamos en Noticias Caracol ahora con el doctor Frank Per. Él es el presidente de la ACP, que agremia tanto a las compañías petroleras como a estos distribuidores mayoristas, y él señala lo siguiente: en primer lugar, que los problemas en la refinería de Cartagena vienen de tiempo atrás, no son de ahora con motivo del apagón que se presentó. De hecho, nos dice que durante junio y julio el suministro de la refinería a las aerolíneas y a los distribuidores mayoristas se venía presentando en un 95%, no en el 100%. También que la refinería presentó problemas previos y que el apagón que se registró fue justamente consecuencia de esos problemas, pese a un mantenimiento que se hizo durante el mes de julio en la refinería de Cartagena. Cuestiona también el doctor Frank Per que el puesto de mando unificado se haya instalado apenas 9 días después de que se apagó la refinería, y además señala que es necesario que se hagan otro tipo de importaciones, aparte de las que hace Ecopetrol, de este tipo de combustible, Jet A1 como se llama, para las aerolíneas. Esto nos dijo. El 14 de agosto, antes de que Reficar se parara, Ecopetrol decidió importar 180.000 barriles. Eso lo que quiere decir es que antes del 14 de agosto ya había una previsión de que iba a faltar gasolina para avión, antes de que la refinería parara. Cuando para la refinería, se agrava el problema.
Y afortunadamente, Ecopetrol el mismo 16 de agosto decide importar 100.000 barriles más de emergencia que llegan el 2 de septiembre. Estos procesos son complejos. Y como persisten muchas dudas, queremos hablar con un experto en la materia y es precisamente el doctor Francisco Lloreda, quien además fue presidente hasta hace algunos meses de la Asociación Colombiana de Petróleo, que agremia a las petroleras, como ya dije, pero también a los distribuidores mayoristas de combustible. Doctor Lloreda, bienvenido a Noticias Caracol. Quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo ve usted la situación de las refinerías? Porque se está hablando ya es de que eventualmente hay una incapacidad para abastecer la creciente demanda de combustible para las aerolíneas. Henry, buenas tardes. Lo primero, pues en buen momento, Ecopetrol ha informado que incrementa la producción de combustible para aviación. Lástima que eso no lo hizo antes de esta crisis. Y usted ha tocado un punto que es fundamental, y son los desafíos estructurales que tiene el abastecimiento de combustibles en el país. Uno de ellos es la capacidad de las refinerías, que se quedó corta. Las refinerías, tanto la de Reficar como la de Barranca, que es un poco más grande, pues tiene una capacidad de refinar alrededor de 410.000 barriles diarios, y eso ya es poco para el país, al punto que hoy día entre 35 y 40% de la gasolina está siendo importada porque no hay capacidad de refinación. Y lo segundo, que es muy importante, Henry, es el almacenamiento estratégico. Nosotros en Colombia no contamos con almacenamiento estratégico, solo con lo que llamamos almacenamiento operacional, que son pues unos tanques con unos volúmenes que son módicos, incluso en los aeropuertos, lo que significa que es muy fácil que el país quede desabastecido. Y lo tercero es que en Colombia ha sido muy difícil que los gobiernos entiendan que la importación de gasolina no debe hacerla únicamente Ecopetrol, sino que debe ampliarse el abanico precisamente para tener mayor seguridad energética. Es decir, que no solamente Ecopetrol debería importar combustible, sino también, por ejemplo, empresas como las distribuidoras mayoristas de combustible para avión. Total, y aspiramos a que pues, la regulación facilite esa posibilidad, porque aunque se diga lo contrario, pues no es así. Entonces, pues hoy día realmente pues existe como un cuello de botella en materia de importación a través de Ecopetrol. Doctor Lloreda, viendo lo que ha pasado y que al parecer son problemas que no solamente se presentaron en estos días, sino de tiempo atrás, ¿creería usted que hacia adelante, más con la reactivación económica y con el aumento de la demanda, va a ser necesario que Ecopetrol amplíe, por ejemplo, la capacidad de refinación de combustible Jet A1, que es el que utilizan las aeronaves? No tengo la menor duda. El problema es que eso termina siendo casi que una herejía, porque el que se atreva en este momento a proponer la ampliación de la refinería de Barranca o la de Reficar para este tipo de refinados u otros, pues le van a decir de inmediato que cómo se le ocurre, dado que lo que el gobierno quiere es acabar con la producción de petróleo en el país. Entonces, si la política es avanzar hacia un modelo de importación de todos los combustibles, en el gas, también en materia de diésel el día de mañana, de gasolina y de combustible de aviación, pues ese es un modelo que será mucho más costoso para los colombianos, pero esa discusión es necesario darla. Doctor Lloreda, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando, los problemas estructurales en ese sector, que algunos expertos dicen lo que pasó no es descartable que se vuelva a repetir en el futuro si no se toman soluciones de fondo.